Vamos a pedirle a San Francisco de Sales que nos ayude con su enseñanza, con su doctrina, a prepararnos a la celebración del misterio pascual durante esta Cuaresma. San Francisco de Sales es un santo al que quizá en España no le hemos prestado toda la atención debida. Vivió, como sabéis, en la segunda mitad del siglo XVI, nació en 1567 y murió en 1622. Fue el hijo primogénito de una familia numerosa de la vieja nobleza de Saboya. Cuando él nació, Saboya era una nación independiente que comprendía territorios que hoy en día pertenecen a Francia, a Italia y a Suiza. Recibió una esmerada formación intelectual, en la que pronto destacó por su brillante aprendizaje de la lengua francesa. A los 10 años hizo su primera comunión y recibió la confirmación. Desde los 12 años sintió la llamada al sacerdocio, a una vida consagrada a Dios, pero su padre tenía proyectos más mundanos para él. A esta edad fue enviado a París, donde permanecerá 10 años para seguir estudiando. Estuvo en París, por lo tanto, desde los 12 a los 19 años, como se hacían las cosas entonces, como las hacían las familias nobles, las familias muy pudientes, con un hombre de confianza de su padre que le acompañaba allí, que le hacía como de tutor, etcétera. En París, al final de este periodo, a los 19 años de edad, entró en una terrible crisis espiritual de desesperación. Tenía el convencimiento absoluto de que estaba condenado y de que no habría salvación posible para él. Y entonces tomó una decisión verdaderamente sublime. Decidió amar a Dios y servirle con todas sus fuerzas mientras estuviera aquí en la tierra, aunque después tuviera que ir al infierno. Es decir, él dijo, bueno, pues aunque sea así, aunque me vaya a condenar, yo, mientras esté aquí en la tierra, voy a amar al Señor con todas mis fuerzas y a servirle lo mejor que pueda. Tomó esta decisión, rezó el Acordaos a la Santísima Virgen María y a partir de ahí, poquito a poco, fue saliendo de esa crisis. No salió de repente, pero fue saliendo poco a poco. Después de París, su padre lo envió a Padua, universidad famosa por los estudios de Derecho. Allí estudió 3 años más. Hizo Derecho por obediencia a su padre, porque su padre se lo mandó. Su padre lo estaba educando, era el hijo primogénito, para que fuera el heredero de todo aquel poderío y para que fuera un gran hombre de mundo, de política. Estudió por obediencia a su padre Derecho y por gusto suyo estudió al mismo tiempo Teología y terminó brillantemente sus estudios de Derecho sacando el doctorado. San Francisco de Sales fue un santo que amó mucho el estudio, se lo tendré que recomendar a mis alumnos, y él decía del estudio que era el 8º sacramento, como diciendo, hay 7 sacramentos, pero hay un 8º que es estudiar, algo que también iría muy bien a los católicos españoles, que somos capaces de peregrinar 15 kilómetros a pie descalzos antes que coger un libro y estudiar en serio. De regreso a Annecy, por cierto, es un sitio maravilloso. Si no habéis estado, cuando podáis ir, es un sitio precioso. Annecy tiene un lago, está muy cerca de Ginebra, pero hoy en día todavía es Francia, y ese va a ser el lugar donde San Francisco de Sales va a vivir toda su vida, aunque viajará bastante. A su vuelta a Annecy será nombrado por el obispo prepósito del Cabildo de San Pedro de Ginebra, de la Catedral de Ginebra,
que en ese momento estaba tomada por los calvinistas. Había ocurrido ya la Reforma protestante, que en Ginebra tenía el matiz del calvinismo, porque fue la patria de Calvino. Y claro, había una situación delicada. Annecy era católico, pero estaba rodeado de protestantes, y Ginebra, que pertenecía a la Saboya de entonces, por lo tanto, que era de esa diócesis y de ese territorio, pues estaba ocupada por los calvinistas. O sea, que le nombró el prepósito del Cabildo de San Pedro de Ginebra, pero no podía ir a Ginebra, porque Ginebra estaba tomada por los calvinistas. El obispo de Saboya vivía en Annecy, ya que no podía vivir en Ginebra. Esta era la situación. El duque de Saboya le nombró también senador de Saboya, pero él rechazó el nombramiento porque él quería ser sacerdote y no ser político. Al final su padre se rindió, terminó por aceptar la vocación religiosa de su hijo, y su hijo fue ordenado sacerdote a los 26 años de edad. La primera misión que el obispo confió a Francisco fue la reconquista espiritual de la región del Chablais, una región de lo que hoy es Francia, pero fronteriza con Ginebra, que había caído bajo las garras del calvinismo. Fue una misión dura. Fue predicando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, a pie o a lomos de caballo o de mulo, en invierno con unas nieves impresionantes, y los frutos tardaron en llegar, pero al final llegaron, y llegaron espléndidos. Organizó en la ciudad de Thonon las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento, porque claro, como los protestantes negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, terminada la celebración eucarística, entonces los católicos, para subrayar la verdad de esa presencia, digamos así, contraatacaban, entre comillas, pues haciendo el culto de la Eucaristía, la exposición del Santísimo Sacramento, las 40 horas. Y durante ese tiempo de las 40 horas hubo 33.000 abjuraciones del calvinismo, es decir, 3.000 cristianos que se habían hecho calvinistas y que volvieron al seno de la Iglesia Católica. El obispo de Ginebra, que estaba en Annecy, el obispo de Saboya, pues al ver esto decidió hacerlo obispo coadjutor suyo. Y en aquellos tiempos, para ser obispo, había que ir a Roma y examinarse delante del Papa y de varios cardenales. Francisco de Sales se fue a Roma, hizo su examen, y al acabar el examen el Papa le dijo estas palabras del libro de los Proverbios: bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales que brotan de tu pozo. Es decir, el Papa se dio cuenta de que aquel hombre tenía sustancia espiritual y que además de doctrina en la cabeza, tenía en su corazón la presencia del Espíritu Santo. Volvió a Annecy y su obispo lo envió a París a que gestionara unos asuntos referentes a otra zona de aquella inmensa diócesis que se llamaba el país de Gex. Allí, en París, permanecerá 9 meses, sin demasiado éxito de cara a esos asuntos que el obispo le había confiado. Sin embargo, aunque no obtuvo un éxito notable en los asuntos por los que había ido a París, sin embargo, esta estancia en París le revelará a él mismo su propia identidad y, podríamos decir, los matices propios de su vocación, porque durante esos 9 meses predicó en cantidad de iglesias, predicó incluso delante de la reina y del rey, pero sobre todo esas predicaciones sirvieron para que descubriera que había muchísimos santos anónimos, muchísimas personas que cuando lo conocían le abrían su corazón. Eran hombres y mujeres que tenían la presencia del Señor,
y que deseaban verdaderamente llevar una vida de santidad. Y que cuando le conocieron a él, pues vieron en él el hombre al cual le tenían que abrir su corazón. De tal manera que allí fue donde Francisco de Sales descubrió que él estaba llamado a ser un gran director espiritual, un gran director de almas, porque hubo muchísimas almas que se le abrieron a él. De París regresó siendo un verdadero director espiritual, un verdadero guía de almas. Durante este viaje recibió el nombramiento de obispo coadjutor. Obispo coadjutor no es lo mismo que obispo auxiliar. Obispo coadjutor es un obispo que auxilia al obispo residencial, pero que en cuanto ese obispo muere, automáticamente pasa él a obispo residencial. Él recibió ya el nombramiento de obispo coadjutor. Y mira por dónde, mientras él viajaba, falleció el obispo titular, con lo que San Francisco de Sales se convirtió en el obispo de Ginebra, con residencia en Annecy, cuando tenía 35 años de edad. La diócesis de Ginebra era entonces una de las más grandes de Europa. Tenía 400 parroquias en aquel entonces, 15 escuelas de infancia, una catedral, 4 colegiatas, 6 abadías, 5 conventos, 4 monasterios de cartujos, entre ellos la Gran Cartuja, 4 conventos franciscanos, 2 monasterios de clarisas y un monasterio de cartujas. A partir de ese momento, a pie o a caballo, por caminos muchas veces escarpados, empezó a recorrer la diócesis de arriba abajo, dedicándose en primerísimo lugar a la formación de los sacerdotes, insistiéndoles en la importancia de la ciencia, es decir, del estudio, de tener la cabecita bien arreglada, de prepararse para la dirección espiritual. Él quería que los sacerdotes fueran padres, no funcionarios, padres, que ayudaran a crecer a sus hijos y a tomar en serio su propia conversión como sacerdotes. Él quería unos sacerdotes ardientes en el deseo de la salvación de las almas, que tuvieran un corazón paterno y la prudencia de un médico sabio. Sacerdotes, fijaos qué detalle más fino, que no se escandalizasen nunca ante los pecados de los hombres. Porque a veces, pues somos tan burros nosotros los sacerdotes, quiero decir, que llega una persona a confesarse y a lo mejor la riñes. Francisco de Sales decía, no, porque el sacerdote, decía él, tiene que saber que también los pecados son enfermedades y heridas espirituales. Y que por lo tanto, ¿qué clase de médico es el médico que se escandaliza de la enfermedad? A ti no te han hecho médico para que te escandalices de la enfermedad, sino para que la cures. Por lo tanto, él decía a sus sacerdotes que no se escandalizaran nunca de él, porque a veces, pues ha venido una persona y le has dicho, pero hombre, ¿y usted con todo esto cómo ha estado tanto tiempo sin confesar? Y te ha dicho, es que la última vez que me confesé, el cura me riñó. Y dices, vaya con este hermano. Me refiero el cura que la riñó. ¿Tú qué tienes que reñir? Tú estás ahí para curar, para que el Espíritu Santo a través de ti cure, porque tú no curas, cura el Espíritu Santo, pero estás para curar, no para rasgarte las vestiduras. Hizo todo esto sin dejar de atender a la congregación de la Visitación de Santa María, una congregación de monjas de clausura, están ahí en Orihuela, tienen un monasterio,
la Visitación, las visitandinas, que fundó él junto con una viuda eminente, Santa Juana Francisca de Chantal. Esta mujer viuda, porque en la vida de San Francisco de Sales hay encuentros humanos muy significativos, y quizá el más significativo de todos fue el encuentro con Santa Juana Francisca de Chantal, que era una viuda de familia noble, que tenía un director espiritual un tanto cafre, porque este director espiritual le había hecho prometer que jamás tendría otro director espiritual en toda su vida que él. Fíjate tú, como si fuera un matrimonio indisoluble. Y claro, aquello no iba ni a la de tres. Y cuando conoció a San Francisco de Sales, le abrió su corazón, y San Francisco de Sales lo primero que hizo fue decirle que esa promesa que le había hecho a aquel hermano, un tanto cafre, no valía nada, que estaba libre de esa promesa y que ella era muy libre de confiar los asuntos de su alma al sacerdote que quisiera, y no a aquel que se ve que la vio y dijo, esta para mí, digo yo, sin mala voluntad, ¿no? Pero es que no se entienden estas cosas. Bueno, pues él fundó con Santa Juana Francisca, que tuvieron una relación espléndida desde el punto de vista sobrenatural, un ejemplo de lo que es una verdadera amistad espiritual, pues fundaron la Asociación de la Visitación de Santa María, la congregación a la que después pertenecerá Santa Margarita María Alacoque, la que recibió las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pues finalmente a los 55 años de edad, o sea, joven, murió en Lyon. Estaba visitando allí a un convento de visitandinas y le sorprendió la muerte. Las últimas palabras que pronunció antes de morir están sacadas del Evangelio del Camino de Maús. Ad vesperastit ed inclinata es iam dies. Las dijo en latín. Atardece y el día va declinando. Y después de decir estas palabras, le dio, supongo yo que sería una embolia fuerte, porque ya no pudo hablar y ya al día siguiente murió. Vamos a dedicar este retiro a reflexionar sobre las bases de la santidad según San Francisco de Sales. Y en el retiro de Pascua, si Dios quiere, del tiempo pascual, lo dedicaremos a hablar del combate espiritual según San Francisco de Sales, porque es un autor de una espiritualidad muy rica. Pero claro, primero es lógico que hablemos de las bases de la santidad según San Francisco de Sales. Esas bases no son otras que la dulzura y la humildad. Pero es imprescindible que estas dos virtudes sean virtudes de corazón, dice él. Es decir, que no sean una educación exterior por la cual uno se comporta con dulzura y con un aire humilde, pero sin que el corazón tenga de verdad esa dulzura y esa humildad. Francisco de Sales dice, la base de todo es la humildad y la dulzura. Pero esa humildad y esa dulzura tienen que estar de verdad en el corazón y no ser solo una especie de educación de buenos modales exteriores. Estas dos virtudes están estrechamente ligadas la una a la otra, aunque la preeminencia, dice San Francisco, corresponde a la humildad. La humildad vuelve dulce nuestro corazón. Si no tenemos dulzura es porque no somos humildes. La humildad es la actitud que conviene a las pobres criaturas que somos nosotros. Cuando caigamos en faltas o defectos, no nos tenemos que asombrar,
sino humillarnos ante Dios y recordar que su fuerza se muestra mejor en nuestra debilidad. Dice San Francisco de Sales: nuestro Señor da tanta importancia a la humildad que no tiene inconveniente en permitir que caigamos en el pecado con tal de poder conseguir que seamos humildes. Fíjate hasta qué punto Dios aprecia la humildad, que aunque Dios odia el pecado, dice: mira, si no queda más remedio que caiga en el pecado con tal de que llegue a ser humilde. Porque si no cae en el pecado, pero es orgulloso, no lo podré salvar. Mira por dónde. Dice también: nuestro Señor está tan enamorado de la humildad que no le importa que perdamos todas las demás virtudes con tal de que conservemos esta. Es como si dijéramos: si eres humilde, estás salvado. Hombre, pero es que soy humilde, pero no soy casto, pongamos por caso. Dice San Francisco: no pasa nada, ya lo serás, ya llegarás a serlo. Pero si eres humilde, si no eres humilde, no. Debemos odiar y amar a la vez nuestras imperfecciones, dice San Francisco de Sales. Hay que odiarlas porque son imperfecciones, pero hay que amarlas porque nos hacen ver nuestra nada y porque constituyen una ocasión para que se manifieste en nosotros la misericordia de Dios. Por lo tanto, dice San Francisco de Sales, no amemos nuestras imperfecciones, pero sí amemos la humildad que nos provocan. Porque claro, cuando tropiezo con mi imperfección, con mi fallo, con mi pecado, con mi miseria, pues no me queda más remedio que bajar la cabeza. Entonces dice: no amemos el fallo que hemos tenido, pero sí que amemos la humildad que nos provoca. El espíritu de dulzura y de tranquilidad es el verdadero espíritu de Jesús. San Francisco de Sales observa en una de sus cartas, porque escribió un montonazo de cartas, aparte de sus obras, pero la introducción a la vida devota, el tratado del amor de Dios, etc., pero es que escribió a todas sus dirigidas y dirigidos, pero sobre todo eran mujeres, pues cantidad y cantidad de cartas. Y él en una de sus cartas dice: Jesús, que se pudo poner de modelo de todo, solo se puso de modelo de la dulzura y de la mansedumbre. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice San Francisco de Sales, fíjate, el Señor se podía haber puesto de modelo de todo, porque es el modelo de todo. Sin embargo, solo lo hizo de la dulzura, de la mansedumbre, de la humildad, para que comprendamos la importancia de estas actitudes. Yo soy, decía San Francisco de Sales de sí mismo, un hombre mezquino, sujeto a la pasión, pero por la gracia de Dios, desde que soy pastor, no he dicho nunca una palabra marcada por la cólera a mis ovejas. Una gran gracia de Dios. No enfadarse nunca con las ovejas, porque el pastor no se tiene que enfadar con las ovejas. Si las tiene que corregir, que las corrija, pero que no se enfade con ellas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para enfadarme con las ovejas? Así pues, hemos de amar nuestra miseria, porque por medio de ella se manifiesta la misericordia de Dios y se afirma nuestra confianza en Él. La humildad tiene como objeto hacer que nos veamos a nosotros mismos tal como somos delante de Dios, en nuestra miseria y en nuestra pobreza.
Y el punto más elevado de la humildad consiste en amar nuestra abyección, dice San Francisco de Sales. A mí me hace gracia esta palabra, abyección. ¿Qué quiere decir la abyección? Quiere decir la humillación que supone para mí ver que he fallado, ver que he metido la pata, ver que me he equivocado, ver que he pecado. Pues esa humillación la tengo que amar. Y en eso consiste la cumbre de la humildad. De esa manera exalto a la misericordia del Señor, que tiene misericordia de mí, que he metido la pata. Y además, al ver mi abyección, al ver mi metedura de pata, aprecio mucho más al prójimo, porque veo que el prójimo es mucho mejor que yo. Y eso también es muy importante. Fijaos lo que dice San Francisco de Sales. Dice, entre los pordioseros, los mendigos, se considera que los que tienen las heridas más grandes y horrorosas son los mejores, porque atraen con más facilidad las limosnas. Ante Dios, todos nosotros somos pordioseros. Los más miserables son los mejores, porque atraen con más fuerza la misericordia de Dios. Y en materia de pecado, afirma San Francisco de Sales, hemos de mantener con más fuerza esta regla. Cuando pecamos, hemos de estar pesarosos de haber pecado, arrepentidos de haber pecado, pero hemos de abrazar de todo corazón la abyección que se deriva del pecado. Y si uno pudiera separar las dos cosas, yo guardaría celosamente la abyección y rechazaría el mal y el pecado. Dice San Francisco de Sales, aunque también añade, como hombre sabio que es, dice, sin embargo, hay que atender a la caridad, que a veces nos exige apartar de nosotros no solo el pecado, sino también la abyección que de él se sigue, para no escandalizar al prójimo. Eso también es verdad. Por ejemplo, si tú has cometido el pecado de adulterio, que es un pecado muy grave, pues claro, estás arrepentidísima, bien, pero no vayas a pedirle perdón a tu marido, ¿eh? No. Tú te lo guardas y te lo comes tú sola. No como hacen algunos que le hacen una barrabasada al prójimo y enseguida van al susodicho prójimo a decirle, perdóname, es que el demonio me ha pillado y perdóname. Y claro, a partir de ese momento, el prójimo, si no te perdona, el malo es él. No. Tú no eches sobre el prójimo más cargas de las que el prójimo ya tiene que llevar. Has pecado tú, arrepiéntete y puesto que la persona a la que has ofendido no lo sabe, cállate y cómete tu amargura tú sola con el Señor, o tú solo con el Señor. Pero no eches ese fardo sobre el prójimo. Por eso dice San Francisco de Sales que a veces la caridad exige que uno, la abyección, porque claro, sería una abyección muy grande ir y decirle a tu marido, mira que me ha tentado el demonio y te he puesto los cuernos. Es decir, pues imagínate qué abyección más grande, aparte del posible sopapo que te diera tu marido, ¿no? En fin, eso que llaman ahora violencia de género. Pero, es decir, no, la caridad te pide que tú te lo comas solito o solita. Y dice, en estos casos en que la caridad pide que ocultemos nuestra abyección para no sobrecargar al prójimo, pues hay que ocultarla a los ojos del prójimo, pero nunca hay que ocultarla a los ojos de nuestro corazón.
sino que cada uno de nosotros tenemos que vivir diciendo qué hombre más miserable que soy, o más frágil que soy, o más débil que soy, que he sido capaz de realizar pues esta mala acción, la que sea. Dice San Francisco: levantad vuestro corazón cuando haya caído, con dulzura, humillándoos mucho ante Dios por el conocimiento de vuestra miseria, sin asombraros de vuestra caída, puesto que no es una cosa admirable que la enfermedad esté enferma, ni que la debilidad sea débil, ni que la miseria sea miserable. Fijaros qué fino, porque claro, a veces caemos y decimos, pero ¿qué es lo que me ha pasado a mí? O sea, como si yo fuera un querubín. ¿Y cómo es posible que ese querubín que yo soy haya caído? Y San Francisco de Sales dice, no, hijo, no te sorprendas de haber caído, porque tú no eres ningún querubín. Tú eres un hombre de barro, como todos los hombres. Y como estás hecho de tierra, pues no sé qué verbo construir, ¿no? Haces las cosas de los hombres de tierra. Como estás hecho de tierra, pues haces las cosas de los hombres de tierra. Porque no estás hecho de materia angélica, sino de materia terrestre. El diagnóstico que San Francisco de Sales da sobre la condición humana es que carecemos de dulzura hacia nosotros mismos porque no aceptamos la miseria de nuestra condición humana. San Francisco de Sales constata que nos irritamos por nuestras imperfecciones y faltas, que nuestra mediocridad nos exaspera y nuestras reiteradas debilidades ponen amargura y desprecio en nuestro corazón. Y San Francisco de Sales dice, no tienes que estar amargado contigo mismo. Lo que tienes que hacer es aceptar que eres de tierra, que no eres un ángel. A una de sus dirigidas, que se enfadaba mucho consigo misma al ver sus fallos, pues le escribe, quisiéramos no tener imperfecciones, pero mi muy querida hija, hemos de tener paciencia por ser de la naturaleza humana y no de la angélica. Él nos invita a esto, que es una cosa muy sana. Convéncete de que eres de barro, convéncete de eso. Y deja de circular por la vida como si tú fueras una especie de querube que inexplicablemente está aquí en la tierra. Que no, que eres de tierra, hijo, de tierra. Y por lo tanto, pues haces cosas de la tierra. Hay que tener paciencia con todo el mundo, dice San Francisco, pero en primer lugar con uno mismo. No nos hagamos ilusiones, dice él. Nuestros progresos serán lentos y nuestras victorias siempre precarias. Qué gran sabiduría que hay en este planteamiento. Qué gran sabiduría. Nuestros progresos serán lentos, poquito a poco, y nuestras victorias, ya he conseguido esto, siempre precarias. Lo has conseguido, pero en cuanto te descuides, plum, vuelves a caer. Y hay que saberlo así y no tener la pretensión de que voy a avanzar en la vida espiritual, pero vamos, que en cuanto subo un escalón ya no vuelvo yo a bajar ese escalón, pero vamos, en toda mi vida, porque esto va a ser una subida imparable. Pues San Francisco de Sales dice, no, hijo, no. Los progresos son siempre precarios. Son lentos y las victorias siempre precarias. Es un grave error querer hacer el ángel, dice él, cuando en realidad la perfección que debemos de realizar es una perfección propiamente humana, que avanza poco a poco
y que utiliza incluso nuestras caídas para santificarnos. No podemos pretender ser curados en un solo día de tantas malas costumbres como hemos contraído por causa del poco cuidado que hemos tenido de nuestra salud espiritual. Es que es de sentido común. O sea, vamos a ver. Si yo soy un cotilla empedernido de toda mi vida, que me paso la vida rajando de todo el mundo, llega un momento en que por fin el Espíritu Santo me hace ver que eso es pecado. Hasta ese momento ni lo he visto. He pensado que eso era la cosa más normal del mundo. Pero por fin el Espíritu Santo me hace ver que eso es pecado. ¿Qué es eso de ir por la vida rajando a todo el mundo? Pues bueno, pues a partir de ahí no vas a pretender que en un par de días tú vas a dejar de ser un cotilla, sino que vas a tener que realizar ahí un combate espiritual y en el que poco a poco, con la gracia de Dios, irás avanzando. Y de cuando en cuando una recaída, porque te descuidas y ¡plom! ¡Ale, ya estás! San Francisco de Sales es realista. Dice él, es cierto que Dios ha curado a algunos repentinamente, sin dejarles ninguna marca de sus enfermedades anteriores. Por ejemplo, a Santa María Magdalena. Dice, pero eso lo ha hecho el Señor muy pocas veces. La mayoría de las veces ha dejado muchas marcas de sus malas inclinaciones a sus amigos. Por ejemplo, a San Pedro. Pues San Pedro, incluso después de su conversión, pues seguía teniendo marcas de sus malas inclinaciones. Y eso es lo más normal. Por eso no nos hemos de asombrar de nuestras miserias. Es que somos tan vanidosos que cuando nos damos cuenta de una miseria nuestra, nos asombramos como diciendo, uy, ¿qué me ha pasado a mí? ¿Cómo estaba yo? Cuando en realidad nos tendríamos que asombrar cuando hacemos una obra buena. Cuando hacemos algo bueno es cuando deberíamos de asombrarnos y decir, ay, gracias Señor, qué maravilla que tu gracia me ha acogido y me ha hecho capaz de realizar esto. En cambio, nuestra vanidad hace que nos asombremos cuando descubrimos un fallo nuestro, como diciendo, yo que soy el jardín de todas las virtudes, mira por dónde un bichito en el jardín. Pero hombre, si no eres el jardín de todas las virtudes, el jardín de todas las virtudes es Cristo y solo Él. Y después de Él la Santísima Virgen. Y a partir de ahí, a currar todo el mundo. No os asombréis jamás de veros miserable y colmada de malos humores, le escribe a una monja. No os asombréis de esas inoportunidades y violencias que sentís. No, hija mía, no os asombréis en absoluto. Que vuestras miserias y enfermedades no os asombren. Dios las ha visto ya muchas veces y su misericordia no rechaza a los miserables, sino que se ejercita en hacerles el bien, poniendo la sede de su gloria en su abyección, o sea, en la vergüenza y la humillación que sienten por esas miserias. Y ahí es donde el Señor dice, aquí pongo el trono de mi gloria. Aquí pongo el trono de mi gloria. Nosotros, en cambio, queremos, más o menos, decir, voy a ver si quito todos mis defectos, si en mí ya no hay más que virtudes, y entonces el Señor pondrá el trono de su gloria en mí, porque en mí ya no habrá más que virtudes. Y habrá una vanidad que te la pisas, la vanidad. San Francisco de Sales no dice eso. Dice, arrepiéntete de tus miserias y en esa humillación, en esa abyección que hay por haber caído en ellas, ahí
es donde el Señor pondrá el trono de su gloria, ahí, en tu humilde arrepentimiento, en tu dolor por haber caído. Ahí está el trono de la gloria del Señor. El secreto para establecer nuestro corazón en la humildad es acoger benévolamente las incomodidades y los fastidios propios de nuestro estado de vida, la miseria de nuestra condición humana, las pruebas que Dios nos envía. O sea, en aceptar lo que nos toca. Eso que las mujeres de pueblo dicen, pues mira, lo que me ha tocado. Pues eso, en esa expresión hay una gran sabiduría, que la tienen nuestras buenas mujeres de los pueblos. La tienen, porque las ves que llevan unas cruces inmensas y las llevan como si no pasara nada. Mire, don Fernando, pues lo que me ha tocado, ¿qué vamos a hacer? Si a cada una le toca una cosa, y no están diciendo, ¡ay, qué cruz que me ha caído! ¡Ay! No, lo que me ha tocado, a mí me ha tocado eso, a otro le toca otra cosa. En aceptar eso con toda naturalidad, en eso está el secreto para que nuestro corazón more en la humildad. El enemigo de todo esto, dice San Francisco de Sales, es nuestro amor propio, que pone una venda sobre nuestros ojos y nos hace creer que somos de una esencia superior a la de la humanidad pecadora, cuando en realidad no es así. El amor propio puede ser mortificado en nosotros, pero nunca arrancado del todo. Por eso, de cuando en cuando, brota en nosotros, para que recordemos que, aunque haya sido cortado por la base, su raíz todavía permanece en nosotros. El amor propio se está a veces quieto, dice, como un zorro dormido, pero al igual que éste saltará repentinamente en cuanto vea una gallina. Dice, pues así es el amor propio, a lo mejor parece que está ahí dormido, que ya como si no estuviera. Amigo, espera a que te pinchan y el zorro salta por la gallina, porque no desaparece del todo, nunca en esta vida. Por eso, dice él, hay que permanecer siempre vigilantes y defenderse de él con paciencia y dulzura, vigilando sus movimientos para desautorizarlos. Apenas salta el zorro, cogerlo ahí del cuello y decir, quieto, quieto. Porque es así. Parece que tenemos dulzura, que somos humildes, hasta que llega alguien y ¡plam!, nos pisa el callo. En pisando el callo, salta el amor propio. Y dice San Francisco de Sales, hay que estar vigilantes. Y en cuanto salte, cogerlo y desautorizarlo. Decir, ¿quién soy yo? Esa pregunta es muy importante. ¿Quién soy yo? Decírselo cada uno a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para enfadarme? ¿Quién soy yo para censurar? ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para lamentarme? ¿Quién soy yo? Como las raíces del amor propio penetran hasta las fibras más íntimas de nuestro ser, nunca seremos completamente dueños de los primeros movimientos que produce en nosotros. Es decir, ese primer movimiento, eso nunca lo controlaremos. Y el Señor no nos pide que controlemos ese primer movimiento, sino el segundo. El primer movimiento es que me pisan el callo y salto. Eso el Señor no nos pide que lo dominemos porque sabe que no lo podemos dominar. Pero sí el segundo, y es que salto y pararlo. Y por lo tanto no dejar que el zorro salga fuera. Salta dentro de mí, pero lo cojo del cogote y lo sujeto dentro de mí sin que salga fuera.
El amor propio, la estima de nosotros mismos, la falsa libertad de espíritu son raíces que no podemos arrancar fácilmente del corazón humano. Tan solo podemos impedir que produzcan sus frutos, que son los pecados, pero sus impulsos, sus primeras ocurrencias, sus brotes, sus primeros movimientos, no podremos nunca impedirlos mientras estemos en esta vida mortal. Por eso hemos de tener paciencia e ir poco a poco enmendando y recortando nuestras malas costumbres, domando nuestras aversiones y superando la volubilidad de nuestros humores e inclinaciones. Esta vida, querida hija, le dice a una religiosa, es una guerra continua, una guerra continua. Nadie puede decir, ya he llegado. No, en esta vida nunca hemos llegado. Hemos de saber y de aceptar que los ataques de las pasiones son inevitables en esta vida mortal y que el amor propio solo desaparece cuando morimos. Por lo tanto, no nos hemos de enfadar demasiado por estos ataques. Sirven para mantenernos en la humildad y ejercitarnos en la valentía. La humildad, que es la virtud de las virtudes, porque estamos todo el tiempo hablando de ella, porque el tema del retiro es las bases de la santidad, y las bases de la santidad son la humildad y la dulzura, que se puede reducir a la humildad, porque el que es humilde es dulce. La humildad, que es la virtud de las virtudes, debe de ser generosa y apacible. Con toda paz debemos orar diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo. Así lo han hecho los santos. San Felipe Neri, que era muy gracioso, a ver si más adelante hacemos un retiro sobre San Felipe Neri, que es un santo divertidísimo, además de, quiero decir, de profundísimo, ¿no? San Felipe Neri oraba al Señor diciendo, Señor, ahora que yo ya empiezo a fiarme de ti, por favor, tú no te fíes de mí. Fíjate qué sabiduría. Ahora que yo ya empiezo a fiarme de ti, tú, por favor, Señor, no te fíes de mí, como diciendo, no me sueltes, no me dejes, porque es que si no, seguro que te la hago. El Señor nos deja siempre nuestras pequeñas cóleras, nuestros pequeños disgustos, nuestros pequeños temblores del corazón, que son como los residuos de nuestras enfermedades, para que temamos la recaída y para que nos humillemos y vivamos en una sincera sumisión. Sin embargo, con la ayuda de Dios, iremos poco a poco restableciéndonos del todo y estas pequeñas alteraciones irán disminuyendo. Los santos, nos dice San Francisco de Sales, nos han enseñado que debemos considerar que cada día empezamos nuestro caminar en la perfección. Por lo tanto, cada día al levantarse hay que decir, hoy empiezo. Y empezar con todo entusiasmo, como la primera vez. En ese sentido, en las bases de la santidad, junto con la humildad, está la sencillez. La sencillez consiste en caminar sin desvíos, sin pliegues, sin recovecos. San Francisco de Sales inculca con una gran insistencia la sencillez. Y dice, por ejemplo, hay que ser sencillos en el lenguaje. La sencillez en el lenguaje consiste en varias cosas. Primera de todas, no mentir nunca. Además, yo suelo decir, porque es que creo que es verdad, si quieres que la gente no te crea, di siempre la verdad. Tú di la verdad, y verás cómo la gente no se lo cree. No hace falta mentir, tú di la verdad, no se lo creerá nadie. Bueno, o muchos no se lo creerán, pero en cualquier caso, no mentir nunca. Porque si mentimos, nos hacemos cómplices del padre de la mentira, que es el demonio.
mientras que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. La sencillez consiste en no hablar de nosotros mismos, ni para bien ni para mal, salvo por pura necesidad, y en ese caso siempre con una extrema sobriedad. Fijaos, no hablar de nosotros mismos, en contra de eso que está tan de moda, porque el New Age y compañía no es más que mirarse el ombligo, y cada uno lo que quiere es contar sus propias experiencias, las monerías que hay en su corazón, en su alma, los recovecos de su interioridad, lo que el Señor le ha hecho sentir, y ay, y qué guapita que soy y qué poquito que me miro a mí misma, y todo el tiempo así. San Francisco de Sales dice, no hables nunca de ti mismo, más que cuando no haya más remedio, porque a veces pues no hay más remedio. Y entonces habla con extrema sobriedad. La sencillez en el lenguaje consiste también en no dar libre curso a la vivacidad e ingeniosidad de nuestro espíritu. O sea, a esos juegos intelectuales para que se vea lo listo que yo soy. El comentario inteligente, tip, 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 una cosita, y yo digo tip, 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 vale, como un espadachín, tip, 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 pam, vale, touché, tocado. Esos juegos de ingenio a los que tan aficionados somos, San Francisco de Sales dice, no los hagas, porque eso te aparta de la sencillez. La regla de oro, dice él, es esta: no hacer ni decir nada para ser alabado, ni tampoco dejar de hacer o de decir nada por miedo a ser alabado. O sea, tú no hagas nada para que te alaben, pero tampoco dejes de hacer una cosa que tú veas que debes de hacer por miedo a que te alaben. Tú haz lo que tengas que hacer y despreocúpate de las alabanzas o de las críticas. Ese es el camino de la sencillez. Sencillez, por lo tanto, en el lenguaje, sencillez también en la conducta. La sencillez en la conducta consiste en ser lo que se es decir, en aceptar de todo corazón la vocación que uno ha recibido y en adherir a ella con toda sencillez, evitando las escisiones internas. La clave última de la sencillez consiste en no tener otra pretensión en todo lo que hacemos que la de adquirir el amor de Dios, la de hacer la voluntad de Dios, la de contentar a Dios en todo, o como diría Teresita, la de amar a Jesús. Tú preocúpate de amar a Jesús y no busques otra cosa más que amar a Jesús. Y eso unificará todo tu ser y te hará sencillo. La sencillez consiste en servir a Dios sin agudeza ni subtilidad, o sea, sin rebuscamientos, aceptando la inevitable imperfección inherente a la naturaleza humana. No hay que entretenerse examinando detenida y sutilmente cuál es la mejor manera de servir a Dios, sino servirlo con franqueza, directamente, a la pata a la llana, como decimos aquí, a la humana, dice San Francisco de Sales. Ya habrá tiempo de hacerlo a la divina cuando estemos en el cielo. Pero aquí en la tierra sirve a Dios con sencillez, con franqueza, como te sale, como sabes, como entiendes, sin complicarte la vida, sin rebuscamientos interiores, Porque a veces hay personas que se pasan el día mirándose a sí mismas y parece que yo para servir a Dios tengo que ejercitar el carisma que Dios me ha dado, que es el de limpiar la capilla del sagrario a las 5 de la tarde. Mira por dónde. Y si no hago eso a las 5 de la tarde, pues resulta que ya no puedo ser santa. Pero qué tonterías son esas. Y en este sentido,
San Francisco de Sales insiste, yo diría brutalmente, porque es un punto fundamental en él, en lo que él llama amar la propia vocación. Él dice, uno tiene que cumplir cuidadosamente los mandamientos propios de su vocación, de la que Dios le ha dado, y quien no lo hace, aunque resucite a los muertos, no deja de estar en pecado, y si muere, condenado. A modo de ejemplo, él dice, está mandado a los obispos que visiten a sus ovejas, que les enseñen, las encaucen, las consuelen. Si yo, dice San Francisco de Sales, que soy obispo, permanezco toda la semana en oración, ayuno toda mi vida, pero no cumplo este deber mío de visitar a las ovejas y de enseñarlas, me pierdo, me condeno, al igual que se condenaría a una persona casada que hiciera milagros, pero que no cumpliera con sus deberes de casado. San Francisco de Sales se dio cuenta de que los hombres tenemos una tendencia a querer estar siempre donde no debemos de estar. O sea, el casado a decir, yo debería de haberme hecho sacerdote, o debería de haber sido monja, y nada, porque ahora no tal. La monja a decir, yo debería de haberme casado, porque esto no tal. El sacerdote a querer ser obrero, el obrero a querer ser sacerdote. Y San Francisco de Sales dice, esto es un desbarajuste con el que no vamos a ningún lado. Cada uno tiene que estar centrado en su vocación, que es la que Dios le ha dado, y tener el corazón en un lugar diferente del lugar en el que Dios lo ha puesto es un desastre. Es necesario, dice él, que permanezcamos en la barca en la que estamos para hacer el trayecto de esta vida a la otra, y que permanezcamos en ella con mucho gusto y amablemente, porque incluso si no hubiéramos subido a la barca por la mano de Dios, sino por la de los hombres, desde el momento en que ya estamos en ella, Dios quiere que permanezcamos. Fíjate qué sutil que es esto. Incluso aunque no hubiéramos llegado ahí, digamos, por el camino recto. Por ejemplo, un gran santo, San Vicente de Paúl, se hizo sacerdote por un mal motivo. Se hizo sacerdote por salir de la pobreza. Y sin embargo, llegó a ser un gran santo. Eso está en la vida de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl era de una familia que no tenía ni para hacer cantar a un ciego. Y la presión de la pobreza le llevó a él al sacerdocio. Él se dio cuenta después y se arrepintió de eso. Pero no cambió de barca. Por eso esa observación es muy fina. Y tú permanece ahí. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y permaneciendo ahí te santificarás. El mal de los males entre las personas de buena voluntad es el querer siempre ser lo que no pueden ser y el no querer ser lo que no pueden dejar de ser. Hay que aceptar lealmente nuestro estado de vida sin pretender evadirnos de él con ningún pretexto. Porque todo estado de vida tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pues si todo un sacerdote, pues eso tiene sus ventajas, no voy a decir cuáles, porque no se sabe nadie, pero también tiene sus inconvenientes, ¿eh? Porque bueno, pues yo veo los matrimonios que el sábado por la tarde, pues eso, salen a pasear, cogidos del brazo, se van a cenar o a tomar, o al cine y tal, y yo pues me tengo que ir solo, pues, o si voy acompañado, pero sin coger del brazo, pues ¿qué vas a hacer? Tienes que aceptar las condiciones del estado de vida que Dios te ha dado
Y bueno, y el que es casado, pues lo mismo. Si todo tiene ventajas e inconvenientes. Para ir a Dios hay ciertamente multitud de caminos, quizá más excelentes que el nuestro. Reconozcamos su excelencia, pero entreguémonos con todo nuestro corazón al camino en el que Dios nos ha puesto, pues es en él en el que Dios nos quiere. Hay que amar lo que Dios ama. Ahora bien, Él ama nuestra vocación. Amémosla nosotros también y no nos entretengamos pensando en la vocación de los demás. Porque esa es la tentación que pueden tener todos. El cura oye una cosa a lo mejor en el confesionario y dice: hay que ver, qué pedazo bestia que tiene esta mujer de marido. Si yo me hubiera casado, yo no sería así con mi mujer. Pero ¿a ti quién te manda a pensar en si yo...? Eso está fuera de lugar. El casado viene a misa, oye al cura, dice: qué pedazo por rico el cura este. Si yo fuera cura, yo habría hecho. ¿Y tú para qué piensas eso? Si yo fuera cura. Tú no eres cura, ni vas a serlo, eres casado. Tú céntrate en tus deberes de casado. Y el cura en sus deberes de cura. Y dejémonos de fantasear, porque eso nos saca de la sencillez y de la humildad, y por lo tanto también de la dulzura. San Francisco de Sales insiste mucho en que le pidamos a Dios la gracia de amar nuestra propia vocación, cada uno la que ha recibido de Dios. Pues ahora, durante media hora, se lo podremos pedir al Señor presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.